la factura que rompió lo que quedaba de mi familia. Me llamo Matías, y si estás leyendo esto, no quiero tu compasión. Ni tu consejo, ni que me digas que lo supere. No lo estoy contando para desahogarme con el mundo, sino para dejarlo escrito, como quien deja constancia de que sí pasó, que no me lo inventé. Que no me volví loco. Todo comenzó con una llamada cualquiera. Martes por la noche, yo ya estaba recostado, viendo un partido sin mucho interés, cuando sonó el celular. Era mi papá. ¿Tienes un minuto?, me dijo, como si lo que venía fuera simplemente una charla casual. Respondí que sí, y ahí comenzó a hablar de una remodelación que supuestamente ya habían terminado, la cocina nueva, el piso del sótano, detalles así. Yo no sabía nada. Ni me sonaba. Me dijo que lo habían comentado en Navidad. Tal vez sí. Ese día apenas estuve un par de horas por compromiso. No suelo quedarme mucho tiempo en esa casa. Me explicó que el contratista había subido el presupuesto a la mitad del proyecto, que la humedad había dañado una pared y que hubo que repararla. Le respondí con un ok, me alegra que ya lo hayan terminado. Y entonces lo soltó, como si fuera una frase de cortesía, pensamos que podrías colaborar. Después de todo lo que hicimos por ti. Me reí. Pensé que era una broma. Pero no. Lo repitió con una seriedad casi administrativa, creemos que 4.000 está bien. Ni siquiera es la mitad. Ya eres adulto. Es lo mínimo que puedes hacer. Me quedé mudo. Literalmente sin palabras. Me pregunté si había escuchado bien. Y entonces lo dijo. Esa frase que me va a acompañar siempre, como un tatuaje emocional, tus hermanos siempre han estado para nosotros. Ellos son los hijos que importan. No sé exactamente qué le dije. Algo como, ¿hablas en serio?, creo. Y él siguió como si estuviera leyendo un contrato, que sacrificaron mucho por mí, que mantuvieron un techo sobre mi cabeza, que debí agradecerles que no me echaron a los 18. Como si eso hubiera sido una opción noble. Le pregunté qué habían sacrificado exactamente por mí. Su respuesta fue inmediata, no te echamos. Ese fue el sacrificio. No pude decir nada más. Solo le dije con la voz completamente seca, entonces considera esto mi último agradecimiento. Y colgué. Estuve sentado frente a la pared blanca de mi sala por más de 10 minutos. No lloré. No grité. Pero algo en mí se rompió. Algo que llevaba años sujetando con alambres, con esperanza forzada, con excusas de hijo obediente. Soy el mayor de 3. Después de mí viene Diego, que tiene 24, y luego Julieta, que va por los 21. Ellos siguen viviendo con mis papás. A los 2 les pagaron la universidad completa. Ambos tienen coche, habitación remodelada, y cuando cumplen años hay fiestas con invitados, decoraciones, mariachis si hace falta. A mí, a los 19, me dijeron que si quería independencia, debía pagar alquiler en otro lugar. No me ayudaron. Ni un peso para la mudanza. Trabajaba 2 empleos y por meses dormí en el sofá de un amigo. Aún así, seguía volviendo. Llamaba en cumpleaños. Ayudaba con arreglos. Una vez les cambié la bomba de agua del sótano. Reparé el grifo del baño. Llevé a Diego a la universidad porque se le dañó el carro. Llevé víveres a mi mamá cuando estuvo en reposo. Nunca pedí nada a cambio. Y ahora, después de todo eso, me mandan una factura. Literalmente. 2 días después, me llega un correo. Remitente, mi madre. Asunto, saldo pendiente. Abrí el adjunto. Era una factura en PDF. Renovación de cocina y piso de sótano, gasto familiar compartido, 4.000 pesos, vencimiento, 30 días. Me quedé observándola por un rato. Como si al quedarme ahí mirando el documento pudiera borrar lo que sentía. Me lo reenvié. No sé por qué, tal vez para recordarme que no estaba inventando nada. Esa noche llamé a Camila, mi novia. Y le conté todo. Ella no sabía ni la mitad. No conocía el favoritismo, ni los comentarios solapados que soltaban en la mesa, ni cómo me presentaban como el complicado. Solo escuchó. Y cuando terminé, dijo algo simple pero real: no tienes que hacer nada. No les debes nada. Tenía razón. Pero no era tan fácil. Había algo más profundo que no podía ignorar. Llamé a Diego. Le pregunté si sabía de la remodelación. Me dijo que sí, que incluso había ayudado a elegir el piso con papá. Le pregunté si él iba a pagar algo.
Se rió un poco incómodo y dijo que no, que le habían dicho que era un regalo. Le conté lo de la factura. Se quedó callado. Eso está mal, dijo al fin. ¿Vas a hablar con ellos?, me preguntó. Le pedí que no lo hiciera. No quería una disculpa vacía, motivada por culpa. Solo quería silencio. Una semana después, mensaje de mi padre, seguimos esperando el pago. No respondí. Esa noche fuimos a cenar con los primos de Camila. Nada especial. Pero cuando abrí el correo para enseñarle una reserva, vi de nuevo la factura. Ahí, fija, como si me persiguiera. Y entonces, sin pensarlo, abrí un nuevo documento. No era una respuesta. Era una lista. Todo lo que alguna vez pagué, todo lo que arreglé, todo lo que hice. Cada gasto, cada favor, cada gesto. Era larga. Al final, escribí, saldo pendiente, 0, no me contacten de nuevo. La guardé. Aún no la he enviado. Pero empecé a tomar decisiones. Esto apenas comenzaba. No respondí a sus mensajes. No respondí a sus llamadas. Pero tampoco los bloqueé. No soy de cortar por lo sano sin antes observar. Y eso fue exactamente lo que empecé a hacer, observar. Prestar atención real. A los gestos, a los patrones, a los silencios forzados. Llamé a Lara, mi prima por parte de mamá. Siempre tuvimos una relación de esas que se basan en memes y audios tontos, pero con el fondo de que siempre hubo cariño genuino. Ella vio cosas. Las notaba desde niña, como si sus ojos estuvieran sintonizados con algo que el resto de la familia prefería ignorar. Le pregunté si recordaba que mis padres hablaran de la remodelación. Me dijo que sí, que lo mencionaron 1000 veces en la iglesia. Le vamos a dar a Diego su espacio propio, decían. Como si le estuvieran construyendo un palacio. Incluso mostraron fotos en esas reuniones donde todos se juntan a comer y criticar los peinados ajenos. Finalmente va a tener su cueva, decían. Eso me confirmó que todo estaba más planeado de lo que parecía. Le dije que me habían enviado la factura. Así, directo. Se quedó callada unos segundos, como si necesitara procesarlo. ¿Te cobraron a ti, dijo 2 veces. Le dije que sí. Que $4,000. Por correo. Como si yo fuera un proveedor. Lara no es explosiva, pero su voz se endureció. Ellos siempre actúan diferente cuando tú no estás, dijo. Esa frase me taladró la cabeza toda la semana. Empecé a ver todo de nuevo, como desde afuera. Como si estuviera reconstruyendo una escena del crimen con cada pedazo de conversación pasada. Y me di cuenta de algo que no había visto con claridad antes, la factura no era por dinero. Era por control. Por poder. No querían los 4,000. Querían que yo bajara la cabeza. Que pidiera perdón. Que discutiera, que justificara, que me arrastrara. No lo hice. Y eso debió haberles dolido más que cualquier discusión. Porque, días después, mi madre llamó. No contesté. Dejó un mensaje de voz. Tenemos que hablar sobre tus responsabilidades con esta familia. Sin un hola, sin preguntar cómo estaba. No respondí. En vez de eso, le escribí a Diego. Le dije que si estaría libre el fin de semana. Me respondió que sí, que por qué. Le dije que quería verlo. A él solo. Nos encontramos en el estacionamiento de un centro comercial. Yo llegué antes, me subí a su coche apenas llegó. Se le notaba incómodo. Como si no supiera si estaba ahí para confrontarlo o para decirle adiós. Le dejé claro que no estaba enojado con él. Solo quiero entender algo, le dije. Cuando me fui de casa, ¿qué te dijeron? Tardó en responder. Miraba al frente como si buscara las palabras en el parabrisas. Que tú querías irte. Que no querías ser parte de la familia. Que te creías mejor que nosotros. Le pregunté si lo había creído. Dijo que no sabía qué pensar. Ni siquiera te despediste. Le expliqué que no me dejaron hacerlo. Que cuando les dije que me iba a mudar, papá me llamó desagradecido y mamá me soltó, no vengas arrastrándote cuando fracases. Diego bajó la mirada. Le pregunté entonces, ¿por qué te metieron en esto? No respondió. Solo se encogió de hombros. Le dije que no iba a pagar esa factura, y que esto era lo último. Que ya no iba a seguir en su juego. Me miró con ojos pesados y asintió.
Antes de irme, le hice una última pregunta, ¿tú crees que a ti te harían esto? No dijo nada. Salí del coche. No volvimos a hablar desde entonces. Esa fue la línea. El corte silencioso. A partir de ahí, dejé de frenarme. No hice escándalo, pero dejé de protegerlos. Tomé la factura y se la reenvié a mi tía Verónica, la hermana de mi papá. Es de esas personas que viven para el que dirán. Chismosa, sí, pero muy cuidadosa con su imagen cristiana y social. Solo le puse, no sé si sabías de esto. Me respondió en menos de una hora. Dijo que estaba impactada. Y no me detuve ahí. También la mandé al grupo de WhatsApp del círculo de oración de mi mamá. Me había agregado hace años para estar en contacto. Nunca escribí nada. Pero esa noche, publiqué la factura ahí con una sola frase, ya que esto me incluye económicamente, creí que debía compartirlo. Salí del grupo de inmediato. 3 horas después, mi mamá me había llamado 6 veces. Luego mandó un mensaje, ¿qué estás haciendo? Minutos después otro, ¿nos quieres avergonzar? No respondí. Al día siguiente, mensaje de Diego, están perdiendo la cabeza. Solo eso. Pero yo no había terminado. Me acordé de un documento que firmé hace un año. Un papel de la casa. Mi papá me pidió que lo firmara como un favor, para un supuesto trámite bancario. Nunca pensé mucho en eso. Llamé al banco. Resulta que me habían puesto como respaldo financiero. No como titular ni como aval legal, pero sí lo suficiente como para que figurara. Pedí que me sacaran de ahí. Me pidieron una carta firmada y una copia de mi cédula. La envié ese mismo día. Luego les mandé una copia escaneada a mis padres. No respondieron. Entonces preparé mi propia factura. Mismo formato, pero con todo detallado. Desde los arreglos que hice en su casa hasta los traslados que pagué. Incluso añadí una línea por daño emocional acumulado, valor incalculable. La imprimí y la mandé por correo a su casa. Dentro, una nota adhesiva que decía, ustedes empezaron esto. No supe si la recibieron, hasta la semana siguiente. Mi padre me llamó a media mañana, justo cuando sabía que yo estaba en horario laboral. Algo que jamás hacía. No contesté. Dejó un mensaje, tenemos que hablar sobre tu comportamiento. Después, un mensaje de mi madre, tu padre está furioso. Así no se solucionan las cosas en una familia. No respondí. Días más tarde, Lara me llamó. Me contó que había habido una reunión familiar. Que mi madre intentó pintarme como inestable, como alguien que explotó de la nada. Pero cuando Lara le preguntó qué había pasado, mi mamá no quiso decir. Entonces, Lara lo dijo. En voz alta, frente a todos, le mandaron una factura por el sótano de Diego. $4,000. Léela en voz alta, si no es cierto. Mi tía Nora, que nunca se mete en nada, golpeó la mesa. ¿Le cobraron por eso? ¿En serio? Mi mamá se fue de la sala. Y ahí supe que las grietas ya no se podían disimular. Y apenas estaba empezando. Pasaron unos días. Silencio. Silencio total. Pero no era paz. Era esa calma artificial, tensa, que sabes que precede a algo. Y no tardó en llegar. Una noche, después del trabajo, me senté frente al computador, abrí el navegador casi sin pensarlo y subí la factura original. La capturé, difuminé datos personales, dejé el monto y los conceptos claros. Renovación del sótano, $4,000 enviado por mis padres. No etiqueté a nadie. No di nombres. Solo escribí una línea seca, esto me lo mandaron mis papás el mes pasado. Aparentemente les debo por el cuarto de juegos de mi hermano menor. Cerré sesión y apagué el teléfono. No lo hice por venganza. Lo hice porque estaba cansado de cargar con la narrativa de otros. De quedarme callado por respeto, mientras me hundían con frases como, así no se trata a la familia. Cansado de que nadie supiera realmente cómo era todo. Cuando volví a abrir la app, tenía decenas de notificaciones. Comentarios, mensajes directos, reacciones. Viejos amigos, primos con los que no hablaba hace años, incluso vecinos de la cuadra de la infancia. Gente que solo escribió, esto es una locura, no puede ser real, estoy en shock. Pero entre todos los comentarios, uno me llamó la atención, el de la tía Clara, la que siempre se había mantenido al margen. Comentó, esto no puede ser cierto. Lara me escribió enseguida. Tu mamá me llamó llorando, dijo.
Pero no para disculparse. No para explicar. Lloraba de rabia. Estaba furiosa. Porque, según ella, había expuesto un asunto privado. Privado. Como si los años de humillaciones pasivas, de favoritismo descarado, de frases hirientes, no hubieran sido públicos también. Como si yo hubiera firmado un contrato de silencio vitalicio solo por ser su hijo. Y como ya lo había hecho público, decidí terminar lo que había empezado. Abrí una hoja de cálculo. Pasé horas, noches enteras. Revisé estados de cuenta, capturas, conversaciones. Fui armando mi propio historial, compras de supermercado que pagué, arreglos caseros, traslados, medicamentos, gasolina para llevar a Diego a entrevistas. Fui minucioso. Sin redondear. Cada dólar, cada centavo. 38 pesos con 92 centavos por la despensa. 76 pesos con 50 centavos al plomero. 20 pesos adelantados en la farmacia cuando mamá olvidó su cartera. Todo ahí. Cada línea con fecha, motivo y comprobante. Cuando terminé, el total superaba por más de $4,800 lo que ellos me reclamaban. Imprimí todo. Una hoja con el título, solicitud de reembolso. Sin notas, sin insultos. Solo los datos. Lo metí en un sobre blanco y lo envié por correo a su dirección. Al día siguiente, empezó la llamada silenciosa. Mi papá marcó 3 veces seguidas. No dejó mensaje. Luego volvió a llamar esa noche. Tampoco contesté. 2 días después, recibí un texto seco, no vamos a seguir con esto contigo. Perfecto. A mitad de semana, recibí una invitación para cenar con la tía Verónica. Ella es una de las pocas que aún mantiene contacto con ambos lados, y quiso verse conmigo, para entender mejor las cosas. Fui. No por ella. Sino para medir qué tanto sabían ya. Me recibió en un restaurante medio vacío. Sonrisa forzada, como si no supiera cómo empezar. Tu mamá está muy afectada, dijo. Dicen que estás siendo cruel. Me limité a escuchar. Solo comía mis papas fritas en silencio. No saben cómo expresar lo que sienten, agregó. Ahí le respondí. No es que no sepan. Es que no quieren. Si fueran anticuados, harían las cosas de otra época. Pero esto es manipulación. Y ahora que no estoy siguiendo el guión, se asustan. Ella bajó la mirada. Tal vez deberías hablar con Diego, dijo. ¿Para qué?, respondí. Él ya consiguió todo lo que quería. Le dieron el cuarto, el auto, los aplausos. A mí me mandaron una factura. Se quedó callada. Ya no intentó justificar nada. Solo me miró como quien entiende tarde que algo realmente se rompió. Horas después, otro mensaje de mi mamá, tu padre está estresado. Estás empeorando las cosas. No respondí. Le siguió otro, estás siendo cruel. Ese mensaje me hizo detenerme. Lo leí varias veces. ¿Cruel? Cruel fue hacerme sentir siempre menos. Cruel fue obligarme a trabajar desde joven mientras ellos premiaban a mis hermanos por cosas básicas. Cruel fue usar la culpa como herramienta de control. Lo mío no era crueldad. Era cálculo. Estaba tratando todo esto como un negocio. Ellos abrieron el expediente. Yo solo lo estoy documentando. Y ahí fue cuando lo inesperado ocurrió. Me llamó un número desconocido. Código de área local. Contesté por instinto. Era el abogado de la familia. Un tipo que conocí vagamente en una reunión hace años. Me dijo que mis padres querían mediar, que le preocupaba el ambiente tóxico que se había generado. Me reí. Literalmente. Le pregunté si eso significaba que me iban a demandar. Me dijo que no, claro que no, que solo querían llegar a un acuerdo. Le colgué. Al rato me llegó un correo de él. Formal. Con copia del mismo PDF que me enviaron originalmente. Esta vez con una línea adicional, propuesta de solución amistosa. Y justo cuando pensé que ya lo había visto todo, llegó un sobre más. Esta vez por mensajería. Era una carta escrita a mano. De mi mamá. No era una disculpa. No era una retractación. Era un reclamo. Una súplica disfrazada de manipulación. Decía que estaba rompiendo la familia. Que nunca creyeron que llegaría tan lejos. Que estaban dolidos.
Lo peor era esa línea final: a pesar de todo, siempre serás nuestro hijo. No respondí. Solo tomé el sobre y lo guardé junto al resto de las cosas. Porque aunque ya había cruzado la línea, aún no sentía que había llegado al final. Después de la carta, lo supe con total claridad: ya no era tristeza, ni rabia. Era otra cosa. Como una certeza fría. Como si, después de tanta lucha interna, ya no necesitara pelear para validar lo que sentía. Lo sabía. Y punto. Ellos también lo sabían. Por eso intentaron cambiar la narrativa. Porque la factura, en el fondo, no era más que un símbolo. Una excusa para afirmar control. Una forma de recordarme mi lugar en su escala emocional. Pero no lo lograron. Pasaron las semanas y no volvieron a llamarme. Ni mensajes, ni intentos de reconciliación, ni disculpas. Pero tampoco devolvieron nada. No desmintieron nada. Solo silencio. Lo que me dejó claro que no se trataba de corregir, sino de preservar su imagen. Y como ya no podían controlarme con culpa, recurrieron a lo que siempre les funcionó con el resto: la lástima. Un día, Lara me mandó una captura de pantalla. Era una publicación en Facebook de mi mamá. Una foto de mi infancia, yo con un disfraz de pirata, acompañado por un texto lleno de nostalgia fingida: a veces, el amor de madre no es suficiente para salvar a un hijo que se aleja. Ni mi nombre, ni el motivo, pero todos sabían. Era un mensaje pasivo-agresivo dirigido directamente a mí, con moño de mártir. No comenté. No reaccioné. Solo apagué el teléfono. Lo más curioso fue que, en ese silencio, mi vida empezó a sentirse más mía. Más liviana. Empecé a notar cosas que antes me pasaban de largo. Como que podía pasar días enteros sin pensar en ellos. Como que mi tiempo, por fin, me pertenecía. Mi novia lo notó. Me dijo que sonreía más, que mi voz sonaba menos tensa. Yo también lo sentí. Era como si hubiera vivido tanto tiempo sosteniendo algo podrido entre las manos que, una vez que lo solté, el aire volvió a ser respirable. Una tarde me llegó un paquete. No tenía remitente, pero reconocí la caligrafía. Dentro, una caja con fotos antiguas, algunas cartas que escribí de niño, y un peluche destrozado de cuando era bebé. Abajo, una nota: tal vez esto te recuerde quién eres. Sonreí. Porque sí, lo recordaba. Recordaba ser el niño que los miraba desde la esquina esperando un abrazo que nunca llegaba. El adolescente que fingía no oír cuando hablaban de sus hermanos como los únicos que valían la pena. El joven que tuvo que aprender a hacer hogar en otras personas. Y ahora era el adulto que, por fin, había aprendido a decir que no. La caja la dejé en el closet. No por apego, sino porque, aunque no quiero olvidar, tampoco quiero volver ahí. Tiempo después, una amiga de Lara me escribió por Instagram. Me dijo que estaba pasando por algo similar. Que su mamá también le había mandado una factura simbólica por todos los años de crianza. Que le habían dicho que era desagradecida, egoísta, y que debía pagar por todo lo que le dieron. Le respondí con algo que no sabía que necesitaba decir en voz alta: no estás en deuda. Existir no es una factura que pagar. Amar no es un recibo. Y el respeto no se compra, se gana. Después de eso, empecé a recibir más mensajes. Historias parecidas. Gente que se había tragado durante años el cuento de que todo era su culpa. De que si no respondían a las expectativas familiares, eran basura. Y entendí que lo mío, aunque doloroso, no era único. Y eso me ayudó a sanar. No de golpe. No con fuegos artificiales. Sino despacio. Como quien va desarmando un muro, ladrillo por ladrillo. Mi última acción fue práctica. Fui al notario y dejé constancia de que no tengo vínculo legal ni financiero con mis padres. Dejé un testimonio firmado donde especifico que cualquier intento de incluirme en préstamos, bienes o compromisos futuros será considerado fraude. No lo hice por venganza. Lo hice por mí. Por el Matías que fui, por el que soy, y por el que quiero llegar a ser. Hoy, todavía hay días en los que pienso en llamar. En escribir. En intentar cerrar todo de forma más amable. Pero luego recuerdo que no fui yo quien abrió esa puerta. Solo decidí no seguir caminando por un pasillo donde siempre estuve de más. Ahora, cuando alguien me dice que la familia lo es todo, solo sonrío. Porque no, la familia no lo es todo. Lo son los actos. Lo son los límites. Lo es la dignidad.
Y si hay algo que me enseñó todo esto, es que el amor sin respeto no es amor. Es una deuda en cuotas eternas. Y yo, por fin, decidí dejar de pagarla. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.